favor desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Estamos con la química farmacéutica y estamos, si os acordáis, con la acidez, basicidad, ecuación de Henderson-Hasselbalch, la absorción de fármacos ácidos. En este ejercicio, en este ejemplo 106, vamos a ver los fármacos ácidos que tengan un pKa menor que 2. Si recordáis, los fármacos ácidos que tienen un pKa por encima de 8, ellos no dependían, la absorción no dependían del pH gastrointestinal y tenían buena absorción. Bien, los que estaban con pKa comprendidos entre 2 y 8 son aquellos que van a tener una absorción dependiendo del pH gastrointestinal, es decir, su absorción depende del pH gastrointestinal. Por el contrario, de nuevo, los fármacos ácidos con pKa menor que 2, es decir, muy ácidos, su absorción, la absorción, bien, cojo otro color, no depende del pH gastrointestinal. Es decir, igual que aquellos fármacos ácidos que tengan un pKa por encima de 8, que tampoco dependía del pH gastrointestinal, pues aquí ocurre lo mismo, pero evidentemente tiene que ser al contrario que aquellos. En aquellos tienen buena absorción y en este caso, ¿por qué no depende? Bueno, porque van a estar prácticamente 100% ionizados y por lo tanto la forma ionizada sabemos que es la que no se absorbe. Por lo tanto, estos fármacos van a tener mala absorción y por lo tanto baja biodisponibilidad oral. Por lo tanto, la vía de administración no será la oral. Bien, aunque esto es de forma general, sí que existen ciertas excepciones. Evidentemente, ¿qué excepciones podemos tener? Podemos tener en aquellos fármacos que no se absorban por difusión pasiva, sino por otros transportes. Otros medios que pasen membranas, por ejemplo, transporte activo, diferentes transportes, transporte activo, transporte facilitado, pinocitosis, etc. Bien, en esos casos sí que pueden tener buena absorción vía oral. También podemos encontrar que el fármaco que tenga un pKa muy bajo, que sea muy ácido, no sea ese realmente que se absorba, sino que en ese caso ese fármaco sea una prodrug o, bueno, en español, castellano, un profármaco. Y entonces, al ser un profármaco, se transforma en una cosa que le suprima ese grupo ácido y tenga buena absorción, es decir, se absorba, digamos, como una especie de metabolito, aunque va a ser realmente el fármaco activo. En este segundo caso hay muy pocos ejemplos, hay alguno muy bonito que os contaré, por ejemplo, el metamizol. Bien, y tercer caso, tenéis que pensar que aunque algún fármaco tenga una biodisponibilidad, una absorción, biodisponibilidad oral muy baja, estamos hablando a lo mejor, pues imaginaos, de un 2% solo. Bueno, puede haber casos en que aunque sea una absorción muy pequeña, sí que se puede utilizar como fármaco. Normalmente no va a ser un fármaco de elección, en ese caso, pero sí que para algún tratamiento más bien crónico, aunque tengamos dosis muy bajas, pues sí que se puede utilizar. Bien. Y el último caso que tenéis que considerar es que a lo mejor no me interesa que ese fármaco se absorba, es decir, que tenga una acción, ese fármaco, una acción gastrointestinal. Por ejemplo, una inflamación o una infección gastrointestinal. En ese caso, no me interesa que el fármaco se absorba y que actúe en el intestino delgado, intestino grueso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos, aunque, como os he dicho, están estas excepciones, lo normal es que ese fármaco tenga mala absorción vía oral, porque esté 100% ionizado. Vamos a hacer unos cálculos rápidos para ver un ejemplo hipotético. Imaginaos que tenemos un fármaco que tiene un pKa de 1,5, bastante ácido. Bien, pues a pH 1,5 del estómago, si os acordáis la fórmula, ecuación de Henderson-Hasselbalch, H partido a menos, sería 10 elevado a 1,5 menos 1,5, 10 elevado a 0, que es 1. 50% ionizado, 50% no ionizado. Es decir, un fármaco que tenga un pKa bastante ácido, solo en el estómago vamos a encontrar un poco de forma no ionizada, que, como sabemos o como estamos hablando, en muchos casos no es suficiente para que tenga una buena absorción. Y siempre y cuando tenga un pKa por encima o de 1,5
o un poquito más alto de 1,5, ¿bien? Si lo tiene por debajo ya sí que va a estar también, incluso al pH más ácido, que es el de estómago, 100% ionizado, ¿bien? Bueno, si ya contamos con que hay alimentos, pH 3, pues ya esto sería 10 elevado a 1,5 menos 3, que sería 10 elevado a menos 1,5, le daríamos la vuelta para que fuera a menos 10 elevado a 1,5, que esto sería a menos, si no recuerdo mal, un 97%. Es decir, que ya un pH de 3, el propio estómago con alimentos que han subido con antiácidos, ya predomina prácticamente casi 100% la forma ionizada. Si ya nos vamos a un pH 5,5, 5 del duodeno, pues sería 10 elevado a 1,5 menos 5, sería 10, vamos a ponerle 5,5, 5,5, 10 elevado a 4, pues ya es 10.000 a 1, a menos, bueno, menos 4, que le damos la vuelta, 10 elevado a 4, sería a menos prácticamente 99,99% o 100%. Y si ya el pH es 8, pues ya estaría 10, 1,5 menos 8, 10 elevado a menos 6,5. Evidentemente a menos 100%. Entonces, aquí tenéis demostrado que estos fármacos, al tener un pKa, ser ácidos con un pKa tan bajo, ácidos tan fuertes, van a estar prácticamente a todo el tracto gastrointestinal 100% ionizado. Bien, solo un poquito puedo tener de forma no ionizada en el estómago, pero eso es muy poquito, no es suficiente y tendrá una absorción muy mala, ¿vale? Salvo excepciones que iremos comentando. Bien, pues vamos a poner algunos grupos funcionales que pueden tener estos pKa, no todos, pero los más importantes, y os voy a poner algún ejemplo. Y en los siguientes vídeos, pues ya os haré esos ejemplos más concreto, lo veremos un poco más específicamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué grupos pueden tener un pKa por debajo de 2? Bueno, pues podemos tener un ácido carboxílico. Como sabéis, los ácidos carboxílicos, lo normal es que tengan un pKa, lo normal, entre 3,5 y 5,5. Acordaros que estos son intervalos muy generales, que entrarían a lo mejor en el 90 y tantos % de los compuestos, pero que luego hay excepciones y que hacen que el pKa pueda variar bastante, ¿no? Por ejemplo, si tengo un efecto menos I, un grupo que tire 2 electrones, va a bajar el pKa va a ser menor que 2. Os comentaré algún ejemplo como el cromoglicato, que tiene un pKa menor, ¿bien? Y alguno más que tenemos con ácidos carboxílicos. Siguiente grupo, muy típico, son los grupos sulfonatos o grupos sulfónicos. En este caso, los pKa de los grupos sulfónicos son muy ácidos, incluso pKa negativos, aunque según se midan estos pKa muchas veces os podéis encontrar pues que de un libro a otro pueden variar en algunos compuestos, pero bueno, lo normal, pues fijaros, desde menos 6, pero podemos poner desde menos 3 o menos 5 a más 1. Fijaros, en algunos libros podéis encontrar que normalmente en fármacos de 0 a 1, pero puede ser más bajo incluso, negativos, veremos algunos, ¿bien? Entonces, un fármaco con un grupo sulfónico, en teoría, tendrá mala absorción vía oral. Acordaros que si un fármaco tiene mala absorción vía oral, pues tendré que buscar otras vías, por ejemplo, vía intramuscular, vía intravenosa, etcétera, etcétera, otra vía de administración, o a nivel local, o lo que sea. Bien, siguiente que tenemos, pues dentro de estos grupos podríamos meter estos dos, sulfatos, sulfónicos, y aquí podríamos meter fosfatos, grupos fosfatos, que suelen tener pKa alrededor de 2, o muy utilizados de fármacos, grupos fosfónicos, que son estos, ¿bien? Que incluso pueden bajar un poquito más que 2, que los veremos. Estos son ácidos fosfónicos, ¿bien? Y estos fosfatos. Vale, ¿hay más grupos? Puede haber algún grupo más, pero los principales son estos, carboxílicos, sulfónicos, fosfónicos, de este tipo de compuestos. Evidentemente, todos estos compuestos se pueden cambiar en los fármacos por un bioisosterismo. Un bioisosterismo, que es un bioisosterismo criterio de acidez, o pKa. Tenéis vídeos míos de bioisosterismo de acidez, me he hecho algunos ya, y lo podéis ver, que estos grupos se pueden sustituir en unos fármacos por otros y cambiaré algunas propiedades, pero el pKa será más o menos el mismo y, evidentemente, en la fase farmacodinámica, en la fase de unión con la enzima,
por ejemplo, con una enzima con su diana, van a estar exactamente ionizados, porque tienen pKa muy bajos. El problema que podemos encontrar es la absorción, como estamos comentando, ¿sí? Bueno, y para acabar este vídeo, que si no se me hace muy largo, ¿qué os voy a poner? Os voy a poner algunos fármacos, ejemplos, con estos ácidos carboxílicos y con pKa muy bajos. Por ejemplo, con ácido carboxílico os he dicho el cromoglicato, es un derivado del cromeno, cromenona, una cromona, que tiene por aquí un ácido carboxílico. Bien, por aquí tiene el cromoglicato, tiene un glicerol, a ver si lo pinto bien. De ahí lo de cromo, de cromano, cromeno, cromona, y gli, de esta parte de aquí que se asemeja, ¿no?, a la parte de un glicidol, una glicina. Bien, es una molécula simétrica y por lo tanto la podríamos incluir dentro también de variación estructural como variación estructural conjuntiva, unión de dos moléculas iguales, simétricas, fármacos siameses. Bueno, pues si no recuerdo mal, tenemos un pKa que suele ser marcarnos de 1,8. Ya hablaremos en otro ejercicio, os pondré algunos ejemplos, o lo veremos más concretamente, porque este pKa tan bajo, 1,8. Por lo tanto, en teoría, va a tener muy baja absorción vía oral. Quiero recordar que la absorción es un 2% solo, ¿vale? En este caso. Bien, pasamos al siguiente. Con grupos sulfónicos o grupos sulfatos. Grupos sulfónicos me estoy acordando de ¿cuál? Del metamizol. El metamizol, famosos fármacos AINE, antiinflamatorios no esteroídicos, antipiréticos, analgésicos y demás, que tiene esta estructura, metilo, aquí tenemos un N, CH3, y aquí tenemos el grupo sulfónico. Como los grupos sulfónicos tienen pKa muy bajos, quiero recordar que este pKa es negativo, no recuerdo muy bien, pero está alrededor de menos 1,4, creo recordar, ¿vale? Anda por ahí, menos 1,4, fijaros. Bien, otro grupo sulfónico lo tenemos en otro fármaco, como es por ejemplo el Aztreonam, una monobactama, que tiene esta estructura. Bien, las penicilinas, para ser activas, tienen que tener el núcleo, digamos, de la actama, que está en vía cíclica, y un grupo ácido que ionizado se une a una glicina. Bueno, estos fármacos los podéis encontrar muchas veces ionizados, metamizol o dipirona magnésica, formando sales. Bien, una cosa es cómo lo administro, y esas sales son sales lábiles. Cuando caen al pH del estómago, ¿vale?, van a protonarse o desprotonarse porque son sales lábiles, bien, cambiando los iones. El contraión, en este caso, un anión. Igual en el Aztreonam sódico, por ejemplo, pueden pintar así. Pero yo lo pinto así, con sodio o menos, sodio más. Pero lo pinto así para que veáis el grupo sulfónico, ¿sí? Bien, el Aztreonam, bueno, lo pinto, es una monobactama, y como he quitado de la parte típica de las penicilinas o cefalosporinas el otro anillo y el grupo carboxílico ionizado que se une a una lisina, pues me tengo que traer aquí el grupo sulfónico pegado a esta monobactama, ¿no? Bien, esta parte se parece mucho a una, o lo pinto, bueno, ya que lo tengo aquí. Tiene un esqueleto típico de cefalosporinas, un radical, y por aquí tiene, si no me equivoco, un anillo de 5 de tipo tiazol, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el Aztreonam con otro grupo sulfónico que me parece que tiene un pKa de menos 1,5 o por ahí anda, ¿eh? Fijaros los grupos sulfónicos que importantes son. Bien, en cuanto a grupos fosfatos, pues podemos encontrar nucleósidos, es decir, una base, un azúcar, ribosa o desoxirribosa y un grupo fosfato. Bueno, normalmente estos grupos fosfatos, estos nucleótidos, como fármacos, una base modificada o el azúcar, pues por ejemplo, imaginaros el 5-fluorodesoxiuridílico. Bien, pues no se suelen utilizar como fármacos por dos problemas. Uno es porque va a tener mala biodisponibilidad oral, bien, por el grupo fosfato, porque es muy polar, como estamos viendo va a estar ionizado, y en otros casos también por fosfatasas el grupo fosfato desaparece, con lo cual es tontería meterlo en el fármaco. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es meter derivados fosfónicos, el fosfato cuando lo necesito, lo pongo aquí, espero que se vea, ácidos fosfónicos, pues por ejemplo, en el cidofovir o en el adenofovir. Bien, NH2, por aquí esto, y por aquí dos carbonos, vamos a ponerlo así, mejor, dos carbonos, OH, y por aquí tenemos el ácido fosfónico.
Vale, ¿para qué se mete este ácido fosfónico? Para cuando un virus, por ejemplo, crea resistencias. La primera activación por quinasas, el virus no lo reconoce y se la saltan, con lo cual no se bioactivan, porque tienen que activarse a trifosfatos en forma de trifosfato, inhiben polimerasas, pues metemos el fosfónico. Evidentemente, como el fosfónico va a tener un pKa de 2 o por debajo de 2, bien, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que este fosfónico, creo que es 1,24, cidofovir, menos 1, o sea, perdón, 1,24, fijaros que bajo, por lo tanto, va a tener mala absorción vía oral, ¿sí? Y alguno más, para acabar esto, pues tendríamos, por ejemplo, el famoso, la fosfonomicina, CH3, que también tiene un grupo fosfónico, que si no recuerdo, el primer pKa es 1,25, y por último, ¿cuál os pongo? El pala. Perdón, el pala no, el foscarnet. El foscarnet es un inhibidor de polimerasas. Acordaos que este es un inhibidor de la fosfonol piruvato transferasa, pKa 1,25, y el foscarnet también tiene un pKa, si no recuerdo mal, muy bajo, de 0,45. ¿De acuerdo? Bien, este es otro inhibidor de polimerasas, pero no con estructura análogo a nucleótido, sino que se une en la zona de los pirofosfatos, pero no es análogo a nucleótido, bien, al sustrato natural de esas enzimas. Bueno, pues con esto os he puesto algunos ejemplos y para que veáis el pKa. Y ya sí que acabamos, ¿vale? Que voy un poco acelerado, ya sí que acabamos, os digo cuáles tienen buena absorción y cuáles tienen mala absorción. En principio todos tendrían mala absorción, pero ¿realmente todos tienen mala absorción? Vale, este tiene mala absorción, el cromoglicato, ¿bien? Este tiene buena absorción, el metamizol, sabéis que, o dipirona magnésica, os la dan como medicamento, en algunos países se ha retirado por su toxicidad, que produce agranulocitopenia, quiero recordar. Bueno, buena absorción, veremos por qué en otro vídeo, ¿bien? El astronal, mala absorción, se dará por vía parenteral. Estos no se pueden dar, por lo que os he comentado antes. Estos, mala absorción, el foscarnet se tiene que dar por vía parenteral. Y la fosfomicina, buena absorción, ya veremos por qué, buena. Y cidofovir, adenofovir, mala absorción. Entonces, en concreto, todos tendrían mala absorción, pero estamos viendo algunos casos que sí que tienen buena absorción. Lo que os he comentado al principio, pues habrá alguna razón por las cuales tengan buena absorción, pero lo general, lo normal, es que no tendrían por qué tener buena absorción, ¿sí? Bueno, hasta aquí este vídeo, un poquito largo al final, pero con todas las estructuras, espero que os haya quedado bastante claro y como lo vamos a ver en otros vídeos de estos fármacos y os comentaré pues un poco la razón de ser de buena o mala absorción, pKa, etcétera, etcétera, pues lo podéis ver en los siguientes vídeos, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, como os digo, y perdonad que haya tardado tanto en grabar un vídeo, pero he estado haciendo otras cosas. Un saludo.